En esta tercera clase veremos cómo utilizar filtros y tablas dinámicas para realizar la depuración de datos y un análisis un poco más avanzado a partir de los ejemplos que vimos en las clases anteriores. En primer lugar, en Excel contamos con los filtros. Los filtros son herramientas que nos permiten ordenar los datos y seleccionar qué datos estamos visualizando en cada momento en Excel. Para acceder a los filtros en Excel pueden ir a la barra de herramientas general y en la sección de datos acceder a la herramienta ordenar y filtrar, donde tienen tres opciones principales al principio y una cuarta que son los filtros. Primero pueden elegir ordenar los datos a partir de un orden alfabético, de mayor a menor, de la A a la Z, o si fueran números de 0 al 10, o un orden contrario al alfabético, inverso, desde la Z hacia la A. También pueden elegir la opción de orden personalizado, donde les aparece un menú donde van a poder elegir realmente qué criterios de ordenamiento desean utilizar, y a continuación ven la opción de filtros. También pueden acceder, una vez activada la opción de filtros, en cada cabecera de columna, en cada encabezado, van a tener, del rango que hayan elegido filtrar, van a tener una pequeña etiqueta una pequeña etiqueta con una flecha hacia abajo, que cuando hagan clic en ella, les va a aparecer este otro menú de vuelta con las opciones de ordenamiento para ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ordenar por color si es que las celdas estuvieran coloreadas y aplicar filtros por número. Si estamos trabajando en una columna de números, van a ver acá la opción de filtro por número. Si estamos trabajando en una columna de texto, a continuación veremos cómo se modifican los filtros. Cuando trabajamos en una columna de números, podemos elegir qué criterio utilizar para establecer el filtro. Podemos filtrar, en el primero de los casos, únicamente valores que son iguales a un cierto valor. En el segundo de los casos, y ahí definiríamos cuál valor queremos elegir, se van a ocultar todas las líneas donde las celdas de esa columna en la que estamos trabajando no correspondan a ese valor. También podemos elegir filtrar todos los valores que son diferentes a un cierto valor determinado, que no son iguales a. Podemos elegir todos los valores que son mayores a un cierto valor determinado por nosotros, valores que son mayores o iguales, menores o iguales, o que están entre un rango de dos valores que deseamos establecer. Podemos también establecer los 10 mejores valores, que en general serían los 10 mayores. Únicamente nos estaría mostrando 10 números que corresponden a los 10 valores más altos de esa columna. Podemos establecer que únicamente queremos ver los valores que son superiores a la media o los valores que son inferiores a la media. Y también podemos establecer un filtro personalizado donde nosotros decidamos combinar ciertas características. Otra forma de activar o desactivar valores en el filtro es seleccionar o deseleccionar algunos de los valores individuales que pueden aparecer en esta lista. Si en un momento necesitamos eliminar el filtro, podemos poner borrar filtro y ahí está el nombre de la columna en la que estamos trabajando, borrar el filtro, o también podemos seleccionar todos los valores cuando hicimos un filtrado manual. En el caso que estemos trabajando con columnas de texto, como en este caso la columna forma o la columna especie, las opciones son un poco más limitadas. Podemos decidir filtrar por un cierto valor, todas las celdas que coinciden con ese valor, o todas las que no coincidan con ese valor, y también analizar que sean visibles únicamente las que comienzan con un cierto texto, las que terminan con un cierto texto, estableciendo algunas letras, o las que contienen esas pequeñas letras, ese pequeño texto, o las que no contienen ese texto. Los filtros nos van a permitir modificar lo que vemos en pantalla y también modificar lo que se ve en los gráficos. Cuando tenemos un gráfico de Excel asociado a una tabla y en esa tabla aplicamos un filtro, al momento de filtrar valores, los valores que no sean visibles en la tabla también desaparecerán del gráfico. Sin embargo, los filtros no afectan de ninguna forma a las funciones de Excel. Si nosotros establecemos por ejemplo una función suma en una columna que tiene valores y luego establecemos un filtro en esa columna donde por alguna razón ocultamos la mitad de los valores, el resultado final de la función suma será exactamente el mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, podemos entender de esta forma que los filtros nos sirven para explorar datos, pero que no afectan a los resultados de las funciones ni tampoco nos sirven para segmentar información al momento de aplicar las funciones. Una utilidad interesante de los filtros es poder quitar valores duplicados. Ahora veremos un primer ejemplo de cómo poder quitar valores duplicados aplicando dos herramientas combinadas. Primero el formato condicional y después el filtro por color. En el análisis de datos es muy normal que existan valores duplicados, o porque se cargaron dos veces, se cargó dos veces o tres veces un mismo valor, o porque algún proceso generó valores duplicados y nosotros queremos conservar únicamente valores individuales, un único valor de cada uno de esos valores que puedan estar repetidos varias veces. Siempre es importante entender por qué se generaron esos valores y cuándo podemos eliminarlos sin problema o cuándo hay que conservarlos porque realmente tienen cierto significado.
Si queremos eliminar valores duplicados, lo que podemos hacer es ir a la barra de Excel y seleccionar en primer lugar la herramienta formato condicional. En la primera opción de formato condicional van a ver que está la opción de resaltar celdas que coincidan con una cierta regla. Esas reglas podrían ser mayor que un cierto valor, menor que un cierto valor, entre un valor y otro, igual a un determinado valor, que contenga un cierto texto, que corresponda a una fecha determinada o que corresponda a valores duplicados. Cuando seleccionan eso, previamente haber seleccionado un rango de datos al que van a aplicar este formato condicional, deben decidir de qué forma quieren que los valores duplicados queden representados. En este caso especificamos que los valores duplicados queden representados con relleno rojo claro y con texto rojo oscuro, o sea, celdas pintadas en rojo. Si se fijan, luego de haber aplicado ese formato condicional a todo este rango de datos, podemos ver que los valores duplicados aparecen pintados en rojo. P233 y P233 y P233, P54, P54. P233 está incluso 4 veces, P57 está únicamente 2 veces, pero aparecen en todos los casos duplicadas. Ahora, a continuación, si quisiéramos eliminarlo, porque realmente nos interesa eliminarlo, lo importante del formato condicional es que ahora podemos pensar qué es lo que ocurrió y entender por qué están duplicados antes de hacer otra cosa. Supongamos que quisiéramos eliminarlo, entonces podríamos venir a establecer filtro, con la herramienta de establecer filtro, luego hacer clic en la flecha que aparece en la columna parcela, y luego venimos a filtrar por color. Y ahí elegimos filtrar todos los que correspondan con un cierto color de relleno o con un cierto color de fuente. En este caso, bueno, daría lo mismo cualquiera de las opciones, pero seleccionamos el color de relleno rosado, rojo claro. Y lo que va a pasar es que van a quedar únicamente activas las celdas que contenían ese color. Y las otras celdas quedan ocultas. Ahora, en estas celdas podemos tomar, una vez que las tenemos más contenidas y las podemos ver todas en una misma hoja, piensen que esto podríamos estar haciendo sobre una tabla de Excel que tenga 2000 líneas. Y de esta forma podríamos ver únicamente los valores duplicados en una única vista de Excel, más sencillo de analizar. Ahora podríamos analizarlo visualmente y tomar la decisión de eliminar una cierta fila o no. Tengan en cuenta que si eliminamos toda la fila podríamos estar eliminando todos los valores, no solamente los valores duplicados. Tengan en cuenta que los valores duplicados se pintan todas las veces que aparecen, o sea que no podríamos eliminar todos los valores seleccionando la fila y poniendo eliminar fila. Tendríamos que ver uno a uno qué valores dejar y qué valores eliminar. Cuando eliminemos un valor, el otro dejará de estar duplicado. Otra opción es utilizar la herramienta quitar duplicados. Excel tiene dentro de las funciones de la pestaña de datos una herramienta específica para quitar valores duplicados. Para ello tienen que seleccionar los datos que quieren analizar, luego tienen que hacer clic en quitar duplicados. A continuación les aparecerá una pequeña ventana que les preguntará si quieren ampliar la selección o continuar únicamente con la selección actual. Si amplían la selección, automáticamente el trabajo que estén haciendo se aplicará a toda la tabla en la que estén trabajando. De esa forma no se eliminarán únicamente celdas determinadas, sino que se eliminarán todas las filas a las que correspondan esas celdas. Se eliminarán todos los registros. Si estamos trabajando con una base de datos bien estructurada, eliminar un valor duplicado implica eliminar también todas las otras celdas que corresponden a esa misma fila, todas las otras variables para ese registro. Ponemos ampliar la selección, ponemos quitar duplicados y ahí seleccionamos todos. Elegimos qué columnas se van a ver afectadas por el trabajo de búsqueda y eliminación de valores duplicados. A continuación nos indica cuántos valores duplicados encontró. 9 valores duplicados se encontraron y quitaron. 20 valores únicos permanecieron. Es importante hacer esto muchas veces con una copia de seguridad, porque este proceso a veces es difícil de deshacer, y entonces en ese caso es importante hacer una copia de la hoja en una hoja nueva y ahí trabajar, o si no hacer directamente una copia del archivo Excel, para estar seguro que podamos volver a deshacer esto si es que llegamos a eliminar valores que hubiéramos preferido conservar. Otra tarea interesante en Excel es poder detectar valores atípicos. Los valores atípicos son valores que por alguna razón se salen del rango esperado de las observaciones. Por ejemplo, podríamos pensar de que tenemos un ensayo donde analizamos el peso de un plantel de vacas y las vacas tendrían que tener entre 250 y 400 kilos. Y encontramos en el registro de pesadas valores, por ejemplo, de 50 y valores de 780. Entre medio de los otros valores normales. Bueno, deberíamos poder entender que estos son valores atípicos. Una vaca que fue pesada con 50 kilos o es un ternero, o ese dato al momento de pesar el animal y transcribir el dato a la base de datos se perdió alguna cifra. Bien podría haber sido 500 y faltó un 0, o bien podría haber sido 250 y faltó el 2 por un error de tipeo. Y de la misma forma, un animal que tenga 750 kilos
bien pudo haber sufrido un error de tipeo y que en realidad sea un animal de 450, que es una letra que está un número que está muy cercano al 7 dentro del teclado al momento de tipear los datos. Entonces es importante detectar los valores atípicos y tratar de entender a qué se debe. Si son mediciones reales y corresponden a sujetos atípicos en la realidad, o si son errores de medición o errores de carga en los datos. Y en esos casos tenemos que tratar de ver si podemos corregir el valor atípico y llegar a averiguar de alguna forma el valor real para poder reemplazarlo. Por ejemplo, yendo a pesar nuevamente, yendo nuevamente a la planilla de datos en papel y tipeando nuevamente el resultado, verificando que el tipeo se haya hecho bien. O si por alguna razón tenemos muchos valores y el valor ese no es indispensable, sí puede llegar a ser eliminado. En este caso vamos a ver el ejemplo de cómo detectarlos y luego de detectarlos cómo eliminarlos. Pero nuevamente hay que aclarar de que la eliminación de valores es algo que tiene que hacerse únicamente luego de haber comprendido realmente a qué se debe el valor atípico que estamos observando. Una opción que pueden utilizar para detectar valores atípicos nuevamente es la función de formato condicional. El formato condicional les permite pintar celdas con cierto formato utilizando algún criterio. Y en este caso podemos ver que, así como habíamos visto que se podían resaltar ciertas celdas que correspondían a ciertos valores, también podemos resaltar celdas que corresponden a valores superiores o inferiores respecto al promedio de los valores con los que estamos trabajando. Estas son funciones dinámicas donde no hay que establecer el umbral, sino que el umbral se establece automáticamente calculando generalmente la media o algún cuartil. Podemos elegir pintar los 10 valores superiores, el ranking de los 10 más altos, o el 10% de los valores superiores, el 10% más alto. También podemos elegir pintar los 10 valores inferiores o el 10% inferior. Podemos además elegir pintar valores por encima del promedio o valores por debajo del promedio. Fíjense cómo son todas funciones donde el umbral se determina automáticamente por medio de la media o de algún percentil. También podemos elegir utilizar las escalas de color. Las escalas de color trabajan de una forma similar, pero aplican una cierta escala de color a todos los datos, comenzando por un color en el valor más bajo y terminando por otro color en el valor más alto. Establecen de alguna forma clases. Podemos ver un ejemplo donde aplicamos en el primer caso la escala de color y podemos ver que los valores 0 están marcados en rojo y los valores un poco más altos, 0,5, 0,4, están marcados en tonos de verde. Valores intermedios tienen tonos de amarillo. Esto es muy interesante porque de un vistazo podemos llegar a apreciar cuáles son los valores que se diferencian mucho del resto porque su tonalidad es muy diferente. El proceso de marcar valores atípicos por medio de formato condicional implica que luego deberemos realizar una inspección visual de los datos. Podría ser que nosotros tenemos una base de datos muy extensa y que hacer una inspección visual de todos los datos sea algo tedioso o poco práctico o incluso poco preciso. En este caso lo que nos conviene es trabajar con funciones que nos detecten directamente los valores atípicos. Aplicar la misma lógica que aplica el formato condicional, pero replicarla por medio de una función de Excel que nos entregue un valor. En este caso veremos la estructura de una función que nos indique si el valor es alto, bajo, o si no, que nos deje la salida vacía para poder ver fácilmente cuando un valor es alto y bajo y cuando no es ni alto ni bajo, que únicamente se ve una celda vacía. Como criterio de qué es alto y qué es bajo, diremos que bajo es un valor que está por debajo del percentil 5 y un valor alto es un valor que está por encima del percentil 95. O del percentil 5 deja por debajo del 5% de los datos y el percentil 95 deja por encima del 5% de los datos. La función que vamos a utilizar va a ser una función si anidada. Si el valor que estamos analizando, por ejemplo A2, es menor que el percentil de todo el rango de valores que estamos analizando, por ejemplo A2 a 85. Esta es toda la columna que vamos a analizar. Punto y coma. ¿Y qué percentil queremos analizar como límite inferior? El percentil 5. 0,05 se indicaría. Cierro paréntesis de percentil. Entonces, indicar la palabra bajo. Si no, y ahí abrimos una nueva función si. Si el valor es mayor al percentil 95, nuevamente del rango de valores que estamos analizando, entonces indicar alto. Y si no es ni alto ni bajo, indicar dos comillas vacías, que lo que en Excel en la práctica significará es que veremos la celda vacía. El diagrama de flujo de este análisis sería así. Si el valor es menor al 5% más bajo, se indica bajo. Y si no, si el valor es mayor al 5% más alto, se indica alto. Esta forma de analizar en un diagrama de decisión las funciones sí nos ayuda a entender un poco más, de una forma más clara, qué ocurre en esa función sí. Una vez que veamos los valores remarcados como alto y bajo, tenemos que tomarnos el trabajo de evaluar
realmente a qué se debe que cada valor sea alto o bajo. Siempre habrá un 5% de valores más bajos y un 5% de valores más altos. Pero deberemos entender si esos valores son realmente valores atípicos o no, si se diferencian mucho de la media o no, y qué pudo haberlos provocado. Ahora intentemos aplicar este ejemplo de búsqueda de valores atípicos a la información que teníamos de una cosechadora trabajando en un campo de soja para tratar de detectar a ver si los valores que tenemos en la tabla están dentro del 5% de valores inferiores o dentro del 5% de valores superiores y ver si son valores lógicos o no. Veamos cómo aplicar esta función en esa tabla. Acá tenemos la tabla con la que estábamos trabajando en la clase pasada con un subconjunto de los datos, de los 6.000 datos de la cosechadora. Y creemos acá una columna donde diga nivel del valor. Vamos a trabajar con la columna producción y entonces vamos a configurar la función sí que vimos a continuación. Queremos saber si la producción está dentro del 5% inferior o del 5% inferior, si es alta o baja, y luego ir únicamente a esos datos para ver si son atípicos o no. Si el valor 2 es menor que el percentil 5, para calcular el percentil primero tenemos que seleccionar todos los datos para que queremos calcular el percentil, toda la columna de datos, bloquearla con F4 porque queremos que no se vaya desplazando a la medida que bajemos esta función. Punto y coma, ¿qué percentil? El 5, 0,05. Cierro paréntesis, si el valor es menor al percentil 5, punto y coma, entonces, abro comillas, bajo, cierro comillas, punto y coma. Si no, si el valor fuera diferente, o sea, mayor que el percentil 5, entonces, ¿qué ocurriría? No puedo poner simplemente alto porque hay un 95% de valores que irían alto. Tengo que crear otra función si, abro paréntesis, nuevamente el valor, E2, es mayor, pregunto si es mayor, al percentil. Y ahí lo podemos escribir a mano si queremos para no seleccionar todo. Vamos a copiar de la otra función. Pesos E, pesos 2, dos puntos. Pesos E, pesos 6.362. Fíjense cómo automáticamente se crea el rango escribiendo simplemente a mano. ¿Qué percentil? El percentil 95, 0,95. O sea, el 95% de los datos. Cierro paréntesis. ¿Qué ocurre cuando el valor es mayor al percentil 95? Queremos que se escriba alto, entre comillas, alto. Y cuando el valor es intermedio, ni es alto ni bajo, no queremos escribir nada. Entonces ponemos entre dos comillas vacías, que lo que van a ver es un resultado vacío. Cierro el paréntesis correspondiente a la segunda función sí, y cierro el correspondiente a la primera función sí. Doy un enter, y fíjense que no obtengo nada, porque este dato no es ni alto ni bajo. Ahora arrastro esa función para todas las celdas y empiezo a obtener resultados. 7.394 está por encima del 95% de los datos. 1.800, 1.700, 1.800, 2.000 están por debajo del 5% de los datos. 1.700 está por debajo, 1.900 está por debajo, 2.300 están por debajo. De esta forma, entonces nosotros podemos ver rápidamente con una etiqueta cuáles son los valores altos y los valores bajos. Otra manera de ver lo mismo era empleando formato condicional. Seleccionamos toda la columna, veníamos a formato condicional y resaltábamos todos los valores que estén en un cierto por ciento superior o inferior. Está predefinido un 10% superior y un 10% inferior. Veamos que hay en más reglas. Aplicar formato únicamente a los valores con un rango inferior o superior. Y ahí elegimos primeros 5 en lugar de 10%. Y de esta forma vamos a poder calcular lo mismo que estábamos haciendo de la forma manual. Acá en formato podemos elegir, por ejemplo, un color de relleno. Le ponemos color verde porque vamos a calcular los más altos y veamos qué pasa. Fíjense que los valores más altos los pinto con verde. Mantenemos la selección, venimos a formato condicional, volvemos a más reglas y agregamos una regla nueva. Ahora ponemos últimos 5% y seleccionamos formato y le ponemos un color marrón, naranja. Y fíjense cómo ahora nos pinta naranja los colores más bajos. De la misma forma lo podemos hacer con formatos condicional o con funciones sí.
Estamos aplicando exactamente la misma función. Otra forma que les mostré en la diapositiva para poder ver esto es aplicar formato condicional, escala de color, una escala continua, por ejemplo, la columna velocidades. Nos pinta la columna velocidades con colores del rojo al verde, los colores más rojos para los valores más bajos, colores más verdes vivos para los valores más altos. Otra forma de ver esa información. Por ejemplo, 36 es un momento en el que el cosechador iba a una alta velocidad y está pintado un color verde más oscuro que cuando iba a 11 km por hora. Fíjense que seguramente el color rojo está destinado a celdas con velocidades muy bajas de prácticamente 0 km por hora donde la cosechadora estaba parada. Esto es importante porque probablemente este dato no sería válido en un análisis. Entonces es algo que tenemos que buscar. Un momento en el que la cosechadora avanzaba a baja velocidad, probablemente no tenga la misma confianza que cuando avanzaba a velocidad estándar. Entonces estos datos son datos que bien podrían eliminarse si es que nuestro análisis no puede utilizar datos de cosechadora que están a velocidades muy diferentes a las velocidades típicas. Fíjense cómo podemos aplicar esta herramienta para elegir qué datos eliminar o cuáles no. Fíjense que en este caso de producción por hectárea muy alta, la máquina también iba a baja velocidad. Puede ser que haya tenido un error en la lectura. Fíjense que tenemos dos valores típicos juntos. Deberíamos ver también la humedad, a ver cuáles son los valores típicos de humedad. Y bueno, este dato de producción por hectárea está asociado a la velocidad. También nos va a dar un valor similar. Fíjense cómo el valor es bajo acá y también es bajo acá. Cuando varios valores son atípicos, hay que sospechar de que algo raro ocurría con la medición. Especialmente en datos automatizados como estos. Entonces esa es la forma que tienen de poder chequear valores atípicos. En muchas ocasiones necesitamos crear una planilla de Excel, una tabla en Excel, que permita realizar cálculos a partir de datos que cargan los usuarios. Podemos tener una especie de calculadora, podemos tener, como veremos en la última clase, un sistema de costeo. Y necesitaremos que el usuario cargue tanto números como texto y que con eso nuestras funciones predefinidas operen para entregar un resultado. Como hemos visto anteriormente, podemos tener funciones matemáticas que operen con números o podemos tener funciones lógicas y de búsqueda que operen con texto. Y en ese caso haremos, por ejemplo, una búsqueda que busque el precio de un producto a partir de su nombre de producto, o sea, de su código. O que busque un costo de transporte a partir de una localidad, que son datos de texto, pero que tienen que estar bien escritos para que las funciones de búsqueda trabajen bien. Si el usuario carga un texto con un error ortográfico o carga un texto con un espacio luego de la palabra, o si carga un número con un formato decimal diferente al que estamos esperando, o si el número incluso tiene un rango diferente al que estamos esperando, nuestras funciones podrían dar errores y la planilla entera dejará de funcionar. Para evitar esos problemas existe la función de validación de datos. La validación de datos consiste en restringir lo que el usuario puede cargar a unas ciertas características, o a un cierto formato, o a un cierto tipo de datos, o incluso a datos de una lista determinada. En este ejemplo podemos ver cómo, yendo a validación de datos en la barra de herramienta, seleccionando la opción lista y eligiendo previamente una lista de datos válidos, el usuario al momento de cliquear en la celda que tiene la validación de datos asignada, únicamente podrá ver una lista de valores y seleccionar uno de esos valores. Veamos un ejemplo de cómo la validación de datos podría utilizarse para poder controlar lo que el usuario carga dentro de esta tabla. Supongamos que en esta tabla se cargará información que luego se podría utilizar con funciones buscar B y con funciones lógicas para poder realizar algún cálculo. Pero necesitamos que la información se cargue bien y necesitamos aplicar validación de datos. Si venimos a la pestaña datos, vemos que está la herramienta validación de datos. Nosotros podríamos cargar acá manualmente los rodales E14, por ejemplo E54, pero también podríamos llegar a haber cargado E57, o el usuario podría haber puesto P9 espacio, o podría haber puesto P22 y un guión, o podría haber puesto PP22 en lugar de P22, y en todos estos casos la búsqueda con buscar B, por ejemplo, va a dar problemas. ¿Cómo hacer que el usuario cargue bien estos datos? Bueno, probemos con validación de datos. Seleccionamos el área que queremos validar, el área sobre la que queremos que la validación de datos trabaje. Luego hacemos clic en validación de datos
Y nos pregunta, ¿qué valor queremos que se pueda cargar? ¿Cualquier valor? No. ¿Número entero? No. ¿Decimal? No. Lista. Queremos que los datos provengan de una lista. Omitir datos en blanco. Celda con lista desplegable. Queremos que la celda aparezca como una lista desplegable para que el usuario pueda seleccionar. Si solo quisiéramos que el usuario pueda cargar algún valor pero tenga que adivinarlo, nos marcaríamos esto y el usuario tendría que escribir hasta invocar realmente un valor que figura en la lista. Pero eso no es práctico. Lo más práctico es crear una lista desplegable para que el usuario simplemente seleccione uno de los valores. Y omitir datos en blanco lo que realiza es de la lista desplegable que estamos seleccionando, si la lista tiene datos en blanco, no mostrarlos. Esto es práctico cuando queremos dejar todo configurado para que la lista se pueda ampliar a futuro. Entonces seleccionamos toda una columna como el lugar donde está la lista y en la medida que vayamos agregando datos nuevos, esos datos van a empezar a aparecer acá. Seleccionamos el origen de la lista a validar, que bien puede estar en otra hoja para que esté oculta y no se vea. Puede ser una hoja oculta. En este caso va a ser esta lista acá. Fíjense que ya está quedando bloqueada porque justamente es para todo este rango. Podemos seleccionar qué mensaje queremos para que aparezca al momento de seleccionar la celda. Eso no tiene mucho sentido, pero si quisiéramos darle un aviso al usuario al momento de que él clique en la celda, aparecería este mensaje. Y también podemos seleccionar un mensaje que aparece cuando el usuario ingresa mal un dato. Eso puede estar interesante. Por ejemplo, una advertencia. Dato incorrecto. Ingrese un nombre de rodal correcto. Aceptamos. Y fíjense cómo cuando uno está trabajando, ve una pequeña flechita. Uno puede escribir un nombre de rodal, el 9 por ejemplo. Y si le da Enter, el dato lo tomó bien. Pero vamos a escribir E9 y fíjense que Excel no distingue mayúscula y minúscula, también el dato está bien. Pero si yo pongo E9, fíjense que me indica ingrese un nombre de rodal correcto. ¿Desea continuar? Sí o no, aceptar. Si le digo que sí, va a dejar el nombre incorrecto. Si le digo que no, me nos va a permitir modificarlo. Borremos todo y ahora probemos la opción de seleccionar lista. Fíjense que aparece una lista y el usuario únicamente puede seleccionar de la lista valores que ya están, ya son correctos. Esto es muy práctico porque entonces el usuario no se preocupa en tener que averiguar cuáles son los nombres, simplemente los lee de la lista y hace clic en ellos. Es la forma más recomendada para poder cargar este tipo de información. Hagamos lo mismo para la opción de poda y la opción de limpieza. Validación de datos. Quitamos los mensajes. Valores de una lista. Poda. Y lo mismo para limpieza. Fíjense que si pongamos que quisiéramos agregar dos tipos de limpieza más a futuro, podríamos seleccionar acá una lista más larga. No importa, porque acá tenemos omitir blanco activado. Fíjense que si hago clic ahora, fíjense, el omitir blanco no funcionó, porque igual nos aparecen los datos en blanco. Aparentemente eso no está funcionando bien en esta versión de Excel. La idea de seleccionar una lista más amplia es que ahora yo podría poder indicar sin limpieza. Y a partir de ese momento tendría un nuevo valor disponible en mi lista. Pero aparentemente la opción de omitir blancos no está funcionando. Y los datos en blanco siguen apareciendo dentro de la lista de validación, entonces es algo que no es práctico. Podemos cambiar el área de validación, venimos a validación de datos y acá podemos ahora cambiar el área y reducirla. Fíjense de esta forma cómo el usuario puede llegar a cargar información que nos resulta más útil a nosotros. Por ejemplo, si acá el usuario tuviera que cargar números, podríamos venir a validación de datos, cualquier valor, no, número entero, número decimal. Supongamos que pueden ser únicamente conteos, número entero y no queremos que ponga decimales. Entonces, número entero entre un mínimo de 0 y un máximo de, por ejemplo, pongamos 100. Aceptamos. Y cuando el usuario venga a cargar 5.556, les va a decir un error que ustedes pueden personalizarlo.
que dice este valor no coincide con las restricciones de valencia de datos. Usted podría indicar un mensaje de error que diga este valor tiene que ser entero. Fíjese que no le permite cargar un número diferente. Dejémoslo solo en 5. Bien, dejémoslo en 0. Bien, 1 bien, 99 bien, 105. Este valor no coincide con las restricciones de valencia. Fíjese cómo ustedes pueden reducir el rango en el que los usuarios pueden ingresar valores. Otra herramienta interesante en Excel son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten realizar análisis estadísticos con la propiedad interesante de que trabajan con los datos agrupados en categorías, en una o varias categorías y con varios criterios. Es una primera etapa del análisis estadístico un poco más avanzada y automatizada que lo que vimos en las clases anteriores de utilizar funciones como la función sub o la función promedio de forma independiente. Cuando el uso de esas funciones ya nos queda un poco limitado, nos resulta limitado porque, por ejemplo, tenemos varias categorías, podemos recurrir a las tablas dinámicas que nos van a permitir calcular, por ejemplo, promedio dentro de categorías, desvío estándar dentro de categorías o conteos dentro de categorías. Si las tablas dinámicas ya nos resultan poco, nos limitan nuevamente, tenemos que pasar directamente a un software de análisis estadístico. Pero en muchos casos, para lo que es el análisis de datos diario, las tablas dinámicas de Excel son una buena herramienta para procesar datos, sistematizar datos, hacer análisis estadístico en algunos casos, y en otros casos preparar los datos para poder luego enviarlos a un software. Acá pueden ver que las tablas dinámicas se acceden desde el menú insertar tabla dinámica. Luego de insertar una tabla dinámica hay que seleccionar el rango de datos con el que vamos a trabajar. En ese caso, por ejemplo, una tabla de datos. La seleccionamos, fíjense que ya queda bloqueada la referencia. Luego hay que indicar dónde queremos que la tabla dinámica se cree, si queremos que se cree en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo en algún lugar nuevo. Siempre se recomienda crear una nueva hoja de cálculo para que de esta forma no se modifique la hoja existente, no se agreguen columnas nuevas en alguna parte de la hoja que no estamos viendo normalmente. Si le damos clic a aceptar, a continuación la pantalla cambia y estamos ya en la nueva hoja de cálculo que se creó, donde tenemos una tabla dinámica vacía que podemos ir configurando. En este caso ya no está vacía, acá tenemos una configuración dada. Fíjense que acá hay una herramienta que se llama crear campos de tabla o listar campos, donde tenemos las distintas categorías, las distintas variables que estaban en esa tabla que elegimos para analizar. Por ejemplo, teníamos la variable categórica parcela, la variable continua DAP, función isométrica, habían diferentes variables. Nosotros acá podemos elegir qué variables queremos que formen parte de clases en las filas de la tabla dinámica, qué variables queremos que formen parte de clases en las columnas de la tabla dinámica y qué datos qué variables queremos que se calculen para calcular promedios, sumas o conteos. En este pequeño ejemplo tenemos dos criterios de agrupamiento de las filas, primero el rodal y dentro del rodal las parcelas. Fíjense que hay unas líneas en negrita que corresponden a los rodales, con sus cuentas y promedio para el nivel de todo el rodal. Y dentro de cada rodal tenemos las parcelas, porque a su vez indicamos que las parcelas van a ser también un criterio de agrupamiento. No tenemos clases agrupadas en columnas, aunque podríamos tenerlas. Si tuviéramos, por ejemplo, filas y quisiéramos promedios para cada fila, bien podríamos arrastrar filas a las columnas y dentro de cada rodal y cada parcela a su vez tendríamos diferentes filas, si es que fuera una clase a analizar. Y dentro del agrupamiento en filas y columnas tenemos valores para los que queremos calcular cosas. Para el DAP queremos hacer la cuenta, para el DAP queremos hacer el promedio y también queremos hacer la suma del volumen total. Y lo que obtienen acá son justamente el número analizamos por ejemplo rodal 14, E14, parcela P107. Lo que tenemos es el número de datos, el número de DAPs, la cuenta de DAPs que hay en ese rodal y esa parcela, o sea que la parcela 107 tiene 19 árboles que tienen un diámetro medio de 27.8 centímetros y un volumen medio de 8.9, un volumen total de 8.9 metros cúbicos dentro de esa parcela. Ahora si nos vamos al promedio y total por rodal, podemos ver que todas esas parcelas tienen en total 105 árboles para rodal E14, que el diámetro promedio es 23.2 y que en total todas las parcelas suman un volumen de 47.3 metros cúbicos. Esa es la forma en la que pueden ir interpretando las tablas dinámicas. Si necesitan o quieren cambiar el tipo de cálculo que se está realizando, pueden hacer clic acá en la etiqueta del tipo de datos que están trabajando en la pestaña valores. Pueden venir a configuración de campo y cambiar el tipo de cálculo que se realiza.
O también pueden hacer doble clic acá en el título de la columna que están analizando la tabla dinámica y realizar el cambio. Fíjense cómo, eligiendo configuración valor de campo, podemos llegar a modificar y elegir suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, desvío estándar. Hay diferentes cálculos estadísticos que se pueden hacer. También cuando trabajan con una tabla dinámica aparece una barra de herramientas de tabla dinámica donde a su vez pueden darle un nombre personalizado a la tabla, pueden trabajar con la herramienta de segmentación de datos que veremos a continuación, pueden actualizar la tabla dinámica. Las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando cambian los datos de entrada, sino que hay que actualizarlas manualmente. También pueden elegir un nuevo origen de datos, cambiar el lugar donde van a estar almacenados los datos de entrada. Pueden asociar gráficos dinámicos a la tabla dinámica, gráficos que cambien cuando la tabla cambia. Y pueden volver a acceder a esta ventana de lista de campos haciendo clic en este botón lista de campos. La segmentación de datos es una función avanzada de Excel 2016-2019 que nos permite realizar filtrado dinámico sobre tablas dinámicas. Si ustedes vienen a la herramienta tabla dinámica y hacen clic en insertar segmentación de datos, teniendo una tabla dinámica ya configurada y hacen clic en insertar segmentación de datos, van a poder ver un menú que les pregunta sobre qué variable quieren insertar la segmentación de datos. La segmentación de datos, recuerden que es una especie de filtro. Supongamos que nosotros quisiéramos poder tener un tablero de control donde podamos elegir sobre qué rodal queremos ver los resultados de la tabla dinámica y del gráfico dinámico que hayamos hecho. Deberíamos elegir la variable rodal en este menú de segmentación de datos. Luego hacemos clic en aceptar. Y al lado de la tabla dinámica, arriba, abajo, hay que ver dónde, nos aparecerá una barra de herramientas flotante donde tendremos la lista de todos los rodales y podremos elegir uno o varios rodales que queremos considerar el análisis. Esto, como pueden ver en el ejemplo acá en el icono, van a ver que es un filtro dinámico. Si seleccionamos un rodal, la tabla dinámica va a cambiar para mostrarnos solo ese rodal. Si seleccionamos dos o tres, la tabla dinámica va a cambiar para mostrarnos los rodales que seleccionamos. Es una buena forma de mostrar u omitir información al momento de trabajar con tablas dinámicas. Ahora probaremos a trabajar con esta información de inventario forestal. En primer lugar, realizaremos una pequeña verificación de valores atípicos mediante formato condicional a la columna de DAP, que es la columna que se midió a campo. Seleccionamos toda la columna, elegimos formato condicional, elegimos, por ejemplo, 10 valores superiores, para ver cuáles son los 10 valores superiores. Fíjense que los valores superiores son 30 centímetros para un dato de inventario. 30 centímetros no son valores altos, o sea que no tenemos, por ejemplo, datos muy altos, por ejemplo, 60 y pico, 70 y algo, 100 y algo de centímetros que podrían ser un error debido a un error de tipeo. Ahora probemos insertar los 10 valores inferiores. Hacemos una verificación rápida. Los valores inferiores son 8, 9, 6, 7, 9, que corresponden con los valores mínimos de los árboles de una forestación. Entonces estamos viendo que los valores están dentro del rango estipulado. Bueno, y de esa forma podemos hacer una pequeña prueba de validación de datos. Podemos venir y borrar todas las reglas en las celdas seleccionadas y de esa forma eliminamos el formato condicional. Estos son datos de inventario donde tenemos una única tabla con todos los árboles medidos y para cada árbol medido el dato de cuál es la parcela a la que pertenece y el rodal al que pertenece. Tenemos su diámetro, acá hay información que no nos interesa mucho, que son las isométricas, pero tenemos su altura y su volumen medio. También tenemos la superficie de la parcela. Supongamos que queremos procesar este inventario forestal con tablas dinámicas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y vamos a trabajar hasta llegar a información a nivel de rodal, un poco más lejos de lo que vimos en la presentación. Vamos a seleccionar, no hace falta seleccionar nada. Vamos a trabajar acá. Vamos a insertar tabla dinámica o pivot table dependiendo del Excel. Yo estoy en Excel 2019, Excel 2016 es igual. Versiones anteriores pueden ver diferencia en estos menús. ¿Qué queremos analizar? Tenemos que seleccionar una tabla o rango. Si queremos agregar datos a futuro, nos conviene seleccionar directamente todas las columnas. Si la tabla únicamente tiene una cierta extensión, seleccionamos únicamente la tabla completa. Acá pueden ver que la tabla está seleccionada. ¿Dónde queremos trabajar? En una hoja nueva de cálculos. Ponemos aceptar ahora y van a ver que se crea una hoja nueva
con la tabla dinámica. A esta hoja le voy a cambiar el nombre, le voy a poner justamente tabla dinámica. Y le voy a arrastrar al final para que nos quede un poco más ordenado el Excel. En un inventario forestal, ¿qué hay que hacer? En general hay que calcular cuántos árboles había en cada parcela, cuál es el diámetro medio de la parcela, cuál es la altura media de la parcela y cuál es el volumen medio de la parcela. Luego con eso tenemos que calcular el diámetro medio del rodal, la altura media del rodal, el volumen medio del rodal, pero también tenemos que calcular el volumen por hectárea. Y el volumen por hectárea de un rodal es el volumen total que había en una parcela dividido el área de la parcela por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Llevar la parcela a la hectárea. Y lo mismo ocurre con la densidad del rodal. La densidad del rodal en árboles por hectárea es la densidad de la parcela dividido la superficie de la parcela por 10.000 metros cuadrados. Entonces, no podemos simplemente sumar todos los árboles de todas las parcelas y decir que son los árboles del rodal, sino que necesitamos asociarlo a una cierta superficie. Veamos cómo podemos hacer esto en la tabla dinámica. La información la teníamos en la base de árboles. Tenemos rodales, parcelas, los diámetros de todos los árboles, las alturas, los volúmenes y la superficie de todas las parcelas. Que puede ser diferente. Acá son siempre 600 metros cuadrados, pero puede ser diferente. Y hay que considerar de que pueden haber parcelas. Sí, fíjense que hay parcelas con 540 metros cuadrados. Entonces, vengamos a la tabla dinámica y fíjense. Tenemos acá, en esta parte, tenemos la lista de variables con las que estamos trabajando. Y acá tenemos secciones. Sección filtro, sección columna, sección filas y sección valores. Voy a arrastrar en primer lugar rodal a la sección filas y fíjense cómo la tabla dinámica va a cambiar. Automáticamente nos aparece un listado de rodales en la primera columna para definir las filas. Nuevamente voy a arrastrar parcela a la sección filas debajo de rodal y fíjense cómo la tabla cambia y ahora nos muestra las parcelas dentro de los rodales. En este punto, esto no es muy práctico porque nos va a dar subtotales que a veces no nos interesan. Si no nos gusta este formato, podemos hacer clic derecho, venir a configuración de campo, venir a diseño de impresión y hacer clic en mostrar etiquetas en formato tabular y en repetir etiquetas de elementos. Esto es más práctico para los trabajos estadísticos que nosotros solemos hacer, pero es menos práctico cuando se trabaja con validación de datos, con segmentación de datos o con tableros de resúmenes de datos. Pero para trabajar con análisis estadístico esto es más práctico desde el formato antiguo de tabla dinámica. Fíjense cómo ahora se repite el número de rodal y se repite el número de parcela para cada parcela. Si no queremos los subtotales por rodales, podemos quitarlo con quitar subtotal por rodal. Y fíjense cómo ahora tenemos una tabla con rodales y parcelas. Queremos saber en primer lugar la cantidad de árboles que hay en cada parcela. Para eso necesitamos hacer un conteo. Arrastramos la función DAP, una función continua, la soltamos en valores. Y en lugar de suma, como vimos en la presentación, hacemos clic derecho, clic simple, configurar valor de campo y le decimos que queremos un recuento. Queremos contar cuántos árboles hay en la parcela. Y fíjense que acá ahora nos dice cuenta del DAP. Cuenta del DAP es contar cuántos árboles hay dentro de cada parcela correspondiente a ese rodal. Ya sabemos que cada parcela tenía 19 árboles, 17 árboles, 21 árboles. Eso está bueno. Ahora queremos saber el diámetro medio de esos árboles. Vamos a DAP nuevamente y lo soltamos abajo. Nos da el diámetro total, la suma del DAP. Eso no nos interesa, queremos el promedio. Entonces hacemos doble clic acá en la etiqueta, otra forma de hacer lo mismo, y elegimos promedio. Ahora ya obtenemos el promedio del diámetro para los árboles de la parcela. Hay 19 árboles que en promedio tienen 23,8 centímetros. Hay 17 árboles que en promedio tienen 24,17 centímetros. Ahora pasaremos a ver el promedio de la altura. Buscamos la altura, arrastramos, nuevamente nos da la suma de la altura, lo cambiamos y elegimos promedio. También podemos elegir máximo, mínimo, desvío, otra función estadística. Lo mismo hacemos con el volumen. Del volumen nos interesa tanto el promedio, porque nos interesa saber el tamaño de los árboles y eso es el volumen medio. Los árboles tienen 472 litros, 499 litros, 479 litros. Y también nos interesa saber el volumen total que hay dentro de la parcela. Entonces le dejamos la opción de suma de volumen. Entonces fíjense que tenemos cuántos árboles hay en la parcela, qué diámetro medio tienen, qué altura media tienen, qué volumen medio tienen y qué volumen total suman para esa parcela. Lo único que nos falta saber es qué superficie tenía la parcela. Elegimos la opción superficie, la arrastramos.
y nos da la suma de la superficie. Pero nosotros, porque fíjense que el dato superficie se repite una vez para cada árbol. Nosotros necesitamos la superficie de la parcela, no la superficie sumada del dato para cada árbol. Entonces venimos acá y ponemos la opción promedio, que como el promedio de muchos valores es el mismo valor, nos va a dar justamente nos va a dar repetida la superficie de la parcela. Con eso tenemos información útil para poder calcular el inventario. Nosotros dijimos que, y eso lo vamos a repetir acá al lado porque vamos a tener que volver a promediar para el rodal. Nosotros ahora tenemos promedios por parcela, pero nos interesa tener promedios por rodal. Para calcular los promedios por rodal del DAP medio, la altura media y el volumen medio, sería tan sencillo como volver a activar acá los subtotales de rodales y ya tendríamos el DAP medio del rodal, la altura media del rodal, el volumen medio del rodal. Pero el volumen total del rodal no es simplemente la suma de lo que entró en cada parcela de muestreo. Y la densidad total del rodal tampoco es la suma de lo que entró en cada parcela de muestreo. Necesitamos llevar los valores de hectáreas. Entonces quitamos este subtotal y acá al lado podemos hacer un truco que es repetir los datos de la tabla dinámica ya con etiquetas útiles para nosotros. Rodal, parcela, densidad, DAP, altura, volumen medio, volumen total, y acá hacemos clic en igual, por ejemplo, y si hacemos clic en la tabla dinámica, esto se complica porque nos aparecen referencias. Fíjense cómo nos pueden aparecer referencias raras, porque nos aparece con la función de importar datos dinámicos y no son referencias limpias. Para evitar eso, tenemos que hacer referencias manuales. Ponemos igual y escribimos a mano A4, porque nos interesa hacer referencia al primer rodal. Y ahora simplemente arrastramos. B4 es la parcela, C4 es la densidad, y fíjense cómo estamos repitiendo directamente lo mismo y obtenemos los valores. Arrastramos hacia abajo y tenemos la misma tabla, pero ya no con formato de tabla dinámica, sino con formato tradicional de tabla Excel. Incluso acá podemos modificar fácilmente las propiedades de los números. Acá ya tenemos las propiedades de nuestras parcelas. Ahora, borremos acá la opción de volumen total y borremos acá la opción de densidad, porque estas funciones están mal. Nosotros queremos ahora la densidad, pero en árboles por hectárea, ya llevada a nivel de hectárea para poder ahora sí promediarla entre parcelas. Para eso, elegimos la densidad, que dijimos que era de la parcela, la cuenta de árboles de la parcela, que era C4. La dividimos por la superficie de la parcela, que es H4, y la multiplicamos por 10.000. O sea, llevamos el número de árboles en 600 metros cuadrados a el número de árboles en una hectárea. Fíjense que 19 árboles en 600 metros cuadrados corresponden a 316 árboles en una hectárea. Y lo mismo lo hacemos con el volumen total. E4 dividido H4 por 10.000. 149 metros cúbicos por hectárea. Esto también son, el volumen total está en metros cúbicos por hectárea. Ahora ya tenemos los valores de las parcelas, tanto de diámetro medio, altura media, volumen medio, como densidad en valores reales, metros cúbicos en árboles por hectárea, y volumen total en metros cúbicos por hectárea para cada parcela. Finalmente, en un inventario lo que necesitamos hacer es calcular estos valores, pero para el total del rodal. Podemos recurrir nuevamente a otra tabla dinámica. Seleccionamos estos datos completo. Venimos a insertar, tabla dinámica. Y ahora sí, para hacer otra demostración, voy a elegir en una hoja de cálculo existente y voy a elegir dónde quiero insertarla. Quiero insertarla acá, en R2. Fíjense cómo la tabla dinámica se va a insertar ahora dentro de la misma hoja en la que estamos trabajando. ¿Qué dijimos que queremos? Queremos los promedios por rodal. Entonces elegimos en fila únicamente rodal, ya no parcela. Y ahora elegimos todas las variables que queremos calcular. Densidad, altura, volumen medio, volumen total. Y lo que nos interesa en un informe de inventario es tener los promedios de las parcelas para el rodal. Entonces elegimos la opción promedio.
promedio, promedio, promedio de la altura. Fíjense que no tiene sentido sumar la altura, eso hay que siempre pensarlo. Y promedio del volumen entre parcelas. Le damos formato a esto. Formato de número. Fíjense que el formato también aplica a las tablas dinámicas, le quitamos incluso decimales. Y tenemos que el rodal E14 tiene 350 árboles por hectárea en promedio, de 23 centímetros de diámetro, con 23 metros de altura, con un volumen medio de, acá hay que dar más decimales, 0,455 metros cúbicos, y un volumen total por hectárea de 157,6 metros cúbicos. Si quisiéramos tener los valores de bioestándar para luego calcular confianza, podemos copiar y pegar esta tabla dinámica debajo y simplemente hacer doble clic en los títulos y venir a elegir de bioestándar muestral, de bioestándar común, de SBEST. Lo elegimos para todos los casos. Y fíjense cómo ahora ya tenemos el desvío estándar muestral. Si necesitáramos calcular ahora el coeficiente de variación, ya podríamos hacer una división entre el desvío estándar y la media. Si necesitáramos calcular el error, sabiendo el número de parcelas que hay en cada rodal, ya podríamos calcular el error de muestreo. Fíjense cómo, empleando simplemente dos tablas dinámicas, podemos pasar de una base de datos de árboles que se midieron en el inventario a la información final que se ubica en un informe de inventario dentro de las tablas de predicción de características gasométricas. Tanto de características gasométricas de rodal como volumen total que puede llegar a ser cosechado. Esta sencilla herramienta, la tabla dinámica, le va a permitir pasar de información, de datos a información, de datos en bruto a un informe que puede ser presentado a un productor. Vayamos un poco más lejos y tratemos de ubicar esta tabla dinámica dentro de una hoja de informe. Podemos copiarla, podemos crear una hoja nueva y podemos pegarla acá en un punto intermedio. En esta parte de arriba podríamos colocar un título bien formateado. Esto sería motivo de otro curso, el formato en Excel, pero podrían poner un título, podrían darle un formato, un tipo de letra, un tamaño. Esto hay que trabajar mucho para que quede bien la tabla, el rótulo, el encabezado. Y en algún punto de la tabla podría venir una tabla la tabla dinámica con los resultados. Voy a ampliar un poco esto. Acá fíjense que pueden cambiar las etiquetas simplemente escribiendo acá rodal. Acá pueden poner densidad y la unidad. Es importante que si trabajan, fíjense que me dice el nombre ya existe porque son los nombres de las variables. Entonces hay que poner un nombre diferente. Si trabajan con esto es importante que también indiquen las unidades en las que se está trabajando. Pueden escribir una columna extra donde indiquen que estos son árboles por hectárea, que estos son centímetros. Y esto no es rodar acá, este es volumen total simplemente. Volumen en pie. Fíjense que entonces tenemos la tabla de datos con incluso los totales promediados. El promedio total para todos los rodales, el promedio total para el volumen. Bueno, acá tenemos esta tabla. ¿Qué ocurriría si nosotros queremos aplicar segmentación de datos? Como una forma de que la persona que esté viendo esta tabla pueda seleccionar únicamente algunos rodales. Podemos venir a analizar tabla dinámica, eso en Excel 2016-2019 únicamente. Y podemos elegir insertar segmentación de datos. Elegimos qué queremos segmentar, por ejemplo solamente el rodal. Y nos va a aparecer un menú así que podemos ubicarlo en diferentes lugares y podemos hacer incluso cambios de formatos. Podemos que para que empareje con el tamaño de la tabla podemos elegir este formato. Y también podemos hacer clic derecho y venir a configuración de segmentación de datos para ajustar el orden en que se van a colocar los elementos, ocultar los elementos que no contengan datos, por ejemplo elementos que en la tabla ya no estén porque se hayan filtrado de otra forma. Bueno, voy a elegir algún otro tipo de cambio de texto. También podemos elegir diferentes formatos acá. E incluso hay forma, buscando un poco, de editar las propiedades visuales que tiene. Hay que ver un poco
buscar dónde está la opción, pero uno puede deshabilitar el relleno y que los botones queden como botones flotantes. Una vez que está la segmentación de datos insertada, la segmentación de datos trabaja asociada a una tabla dinámica determinada. Si nosotros elegimos únicamente un rodal, vamos a ver un único rodal. Si elegimos otro, vamos a ver otro. Si elegimos varios rodales, vamos a ver esos rodales en la tabla dinámica. Si los elegimos todos, que eso hay que hacerlo así, los vamos a ver todos. Si elegimos alguno y en un momento queremos ver todos, podemos simplemente quitar el filtro y se vuelven a mostrar todos. Es una buena forma de poder establecer un tablero de comandos donde el usuario pueda elegir qué es lo que quiere ver en ese momento. En esta tabla dinámica es un poco tonto, pero en tabla dinámica más compleja, donde hay varias categorías, podemos llegar a poner varios de estos tableros y estaríamos viendo diferentes datos. Por ejemplo, voy a venir acá a insertar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Voy a probar con volumen total. Fíjense, cuando trabajamos con una variable continua, lo que obtenemos es una tabla donde nos muestra los valores individuales. Eso no es muy interesante, porque no tiene sentido mostrar únicamente algunos volúmenes totales. Si no me gusta, la puedo eliminar. Hago clic, quitar volumen total. Podría entonces insertar segmentación de datos y elegir parcela. Esto es un poco peligroso porque nos permitiría excluir algunas parcelas del análisis estadístico que nos permitía calcular el promedio a nivel del rodal dentro de las parcelas. Si se fijan, nosotros podríamos decir, quiero únicamente promediar estas parcelas, pero esas parcelas pertenecen solo a dos rodales. Entonces vamos a ver los resultados solo de dos rodales y los otros rodales nos van a aparecer como tintados con un color oculto porque las parcelas no tienen parcelas disponibles, porque las filtramos primero acá. Si elegimos otras parcelas, veremos que cambian los rodales que están disponibles. Podríamos decidir entonces únicamente excluir únicamente excluir una parcela u otra parcela. Y fíjense cuando dejamos cómo cambian los resultados. Pero vamos a excluir solo una parcela y ver qué resultado es el que cambia. Fíjense que en el rodal E9 cambió la densidad, la media, la altura media, porque desapareció una de las parcelas del análisis. Podría desaparecer otra y cambiaría otro rodal, porque justamente las parcelas corresponden a diferentes rodales. Es la forma en la que pueden trabajar en segmentación de datos. Este no es el mejor ejemplo para trabajar con segmentación de datos, pero si tuvieran empresas, contratistas, operarios, campos en los que trabajan, bien podrían elegir para qué empresa y qué contratista quieren ver los resultados y acá podrían ver un resultado de horas trabajadas o de un resumen, por ejemplo, de dinero invertido en una cierta tarea asociado a una cierta empresa y un cierto contratista. Esa sería la forma ideal de utilizar la segmentación de datos en tablas dinámicas.